En la aventura de hoy, no solo descubrimos artefactos, estamos desenterrando historias que se han resistido a ser explicadas durante siglos. Desde las intrincadas esculturas de obsidiana que susurran destrezas ancestrales hasta los silenciosos gigantes tallados en piedra que vigilan las arenas del tiempo, cada descubrimiento suscita más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos han permanecido esquivos a las mentes de los científicos más brillantes de hoy? ¿Está preparado para desvelar los susurros de los antiguos y enfrentarse a los enigmas que dejan a su paso? ¿Qué enigma capturará hoy su imaginación? La tenebrosa época precolombina de México está llena de enigmas, pero uno de los más intrigantes es el dominio que los indios mesoamericanos tenían de la obsidiana. Este vidrio volcánico, conocida por su traicionera fragilidad, desafiaría incluso a los escultores actuales. Sin embargo, nuestros antepasados le daban forma con una facilidad que desconcierta a la mente. Creaban estructuras intrincadas, cada una de ellas un rompecabezas envuelto en misterio. Pensemos en la escultura ornamentada del mono. Su forma es clara, pero su propósito y significado permanecen envueltos en la bruma del tiempo. Luego hay creaciones que nos desconciertan aún más, objetos con la forma de un disco compacto moderno y formas cilíndricas que despiertan la imaginación y recuerdan a las bobinas de un costurero. Sin embargo, estas intrincadas piezas no nacieron del toque moderno de las herramientas eléctricas o los tornos, sino de las hábiles manos y las antiguas técnicas perdidas en el tiempo. ¿Cómo hicieron los antiguos indios mesoamericanos para fabricar objetos tan intrincados con la frágil obsidiana sin utilizar herramientas modernas? Este sigue siendo uno de los grandes misterios del mundo antiguo. Los estudiosos especulan con la posibilidad de que utilizaran una combinación de técnicas únicas, talento natural y un profundo conocimiento del material. Los métodos precisos perfeccionados a lo largo de generaciones se han perdido en el tiempo. Solo nos queda maravillarnos ante los artefactos que han sobrevivido al paso del tiempo, haciéndose eco del genio de sus creadores. Envuelta en un enigma, esta antigua tablilla de arcilla, desenterrada en las costas de Estados Unidos, atrae a curiosos y valientes. Los admiradores de H.P. Lovecraft podrían tener una extraña sensación de déjà vu al contemplarla. En su superficie hay tallada una figura que recuerda inquietantemente a Cthulhu, la entidad cósmica de la obra maestra de Lovecraft, la llamada de Cthulhu, de 1928. Desde su creación, un ferviente culto de aficionados a Lovecraft ha tejido un rico tapiz de tradición en torno a Cthulhu, elevándolo a un estatus casi sagrado. Es concebible entonces que un devoto, inmerso en esta oscura mitología, elaboró la tablilla como homenaje, arrojándola a la orilla como ofrenda críptica a los futuros descubridores. Sin embargo, es posible que la historia de la tablilla discurra por pasillos aún más laberínticos de tiempo y pensamiento. La verdadera edad de la tablilla sigue siendo un enigma, velada por las arenas del tiempo. Esta oscuridad plantea una pregunta tentadora. ¿Podría la génesis de la icónica criatura de Lovecraft haber surgido de un encuentro con un artefacto similar a este? ¿Un preludio de sus cuentos de terror cósmico? La posibilidad de que la visión de Lovecraft fuera el reflejo de una civilización antigua y olvidada, consagrada a entidades celestiales más allá de nuestro conocimiento, flota en el aire. Un misterio sin resolver que llama al alma curiosa. ¿Qué opina del origen de este enigmático artefacto? El monolito de Tlaloc, erigido en el corazón de Ciudad de México, no es solo una representación pétrea, sino una reliquia viva con las historias y la turbulencia de su homónimo divino, el dios azteca de la lluvia. Su presencia es tan imponente como el clima que se cree que domina, una creencia que perdura incluso en nuestra era moderna y escéptica. El viaje de la estatua a Ciudad de México estuvo marcado por un acontecimiento tan dramático como cualquier ritual antiguo. Un repentino aguacero torrencial, impropio de la estación, empapó la ciudad durante una semana seguida. Este espectáculo celestial se desarrolló poco después del redescubrimiento del monolito a finales del siglo XIX cerca de Cuauhtémoc. Se cree que esta colosal figura de piedra estaba destinada a vigilar los campos de maíz, haciendo señas a la lluvia para que alimente las cosechas. Sin embargo, envuelto en la bruma del tiempo, la creación del monolito quedó inconclusa, una decisión que podría haber sido una bendición silenciosa. La veneración por Tlaloc estaba profundamente arraigada en la civilización azteca, y a menudo se manifestaba en oscuros y sombríos rituales que se creía apaciguaban la sed de lluvia de la deidad. Notoriamente, estos rituales estaban marcados por los sacrificios más desgarradores. El monolito de Tlaloc, por lo tanto,
no es solo una reliquia de piedra, sino un testimonio de la compleja relación de una civilización con lo divino y los elementos. El monumental aguacero que acompañó su llegada a la Ciudad de México en 1963, rompiendo el árido hechizo de la estación seca, sigue siendo un fenómeno sin parangón, que envuelve aún más a esta enigmática figura en un manto de asombro y misterio. Adéntrese en las profundidades del Sáhara y encontrará el desierto del Tener, un reino tan enigmático como duro. Su nombre se traduce poéticamente como el lugar que no contiene nada. Sin embargo, este paisaje desolado alberga un secreto que dista mucho de ser vacío. Aquí se alza un monumental testimonio de arte ancestral, las jirafas de Dabu, los petroglifos de animales más colosales conocidos por la humanidad. El mayor de estos majestuosos petroglifos, de unos impresionantes 4 metros de altura, domina las áridas llanuras. Pero las jirafas de Dabu no reinan solo en el desierto. Son los monarcas de todo un reino de piedra, rodeado de más de 800 tallas, que representan una colección de criaturas, desde leones hasta camellos, búfalos y avestruces. Cada una de ellas cuenta una historia perdida en las arenas del tiempo. Entre los muchos misterios que encierran estas antiguas tallas, hay una pregunta que se impone. Las intrigantes líneas rectas que parecen conectar las bocas de las jirafas con las figuras humanoides que hay debajo. ¿Simbolizan estas líneas pistas, aludiendo a una época en la que los primeros humanos podrían haber forjado un vínculo con estas majestuosas criaturas? Al igual que la domesticación de los caballos en épocas posteriores, las jirafas de Dabu permanecen silenciosas en el desierto, guardianas de secretos que desafían nuestra comprensión de la relación de la humanidad con el mundo natural. Cuando la conversación gira en torno a los geoglifos de Perú, la mente suele derivar hacia las icónicas líneas de Nazca, esos enigmáticos símbolos grabados en la tierra, visible desde el cielo. Sin embargo, a un tiro de piedra, a solo 25 millas de estas célebres figuras, se encuentra una galería menos conocida pero igualmente fascinante de arte antiguo de la tierra en la meseta de Palpa Pampa. Estos geoglifos, que se extienden por todo el paisaje, permanecieron ocultos a la mirada mundial, hasta que el década de 1990, cuando el investigador suizo Erich von Däniken arrojó luz sobre sus intrincados diseños. En lo alto de esta meseta, más de una docena de figuras antropomorfas atraen la atención de los curiosos, adornadas con coronas de plumas y cascos de combate, un testamento silencioso del arte de una época pasada y quizás de su espiritualidad. Entre estos grabados en tierra, la figura estelar conocida como Estrella ocupa un lugar central, acompañada de un misterioso diseño de reloj de sol. En el corazón de este cronómetro celeste se encuentra una doble hélice, que se adentra en la tierra, insinuando un pasado laberíntico. A su alrededor, una red de bandas y líneas tejen una compleja narración, quizá en su día un sofisticado método para marcar el paso del tiempo con las cambiantes sombras del sol. Estos geoglifos, eclipsados por sus primos de Nazca, encierran su propio encanto enigmático y su compleja belleza, desafiándonos a descifrar sus conexiones celestes y terrestres grabadas en la tierra bajo la atenta mirada del sol y las estrellas. En el tapiz de la historia, los gigantes del Monte Prama se mantienen en pie, pero envueltas en velos de incertidumbre y susurros del pasado. Estas imponentes esculturas de 2,5 metros son testigos mudos de un tiempo que ya pasó, y su origen y propósito están impregnados de misterio. Los científicos solo han podido constatar su existencia, y todo lo demás es un complejo rompecabezas que atrae a historiadores y arqueólogos por igual. La teoría predominante teje un relato sobre la artesanía de la civilización nurágica, una sociedad que floreció en los escarpados terrenos de Cerdeña entre 1800 y 240 a.C. Esta civilización, engullida por la implacable marcha del Imperio Romano, dejaron escasos registros escritos. Su voz apenas resonó en los anales de las culturas vecinas. Sin embargo, hablaron a través de la piedra. Puede ser su expresión más elocuente, un testimonio de su maestría y de sus enigmáticas prácticas espirituales o culturales. Hubo que esperar hasta 1974 para que estos centinelas silenciosos fueran redescubiertos cerca de Cabras, en el extremo occidental de la isla. Su descubrimiento causó asombro y perplejidad en la comunidad arqueológica. Los enigmáticos ojos en forma de disco de la escultura parecen mirar a través del tiempo.
lo que alimenta las especulaciones sobre su verdadero propósito. Su proximidad a tumbas antiguas sugiere su papel de solemnes guardianes de los difuntos, un puente entre los vivos y el más allá. Sin embargo, esta teoría, como las propias esculturas, se basa en conjeturas e ideas fragmentarias. En el corazón de los montes Altai, un enigma de piedra aguarda a curiosos y atrevidos. He aquí la puerta de Ehrlich, una formación que quizá no sea una puerta en absoluto, o quizá sea más de lo que perciben nuestros ojos. Una cábala de geólogos podría hacernos creer que es obra de la madre naturaleza, una escultura casual nacida de la tierra. Sin embargo, sus bordes y contornos extrañamente precisos susurran indicios de un diseño intencionado, agitando la olla de la tradición local y alimentando debates junto al fuego. Para los creyentes y los soñadores, no es una roca cualquiera. Es el umbral lleno de historias de Ehrlich, el enano soberano del inframundo. En sus cuentos, este portal es más que una simple piedra. Es un pasadizo entre reinos, un puente entre mundos. Dicen que Ehrlich no recorrió este camino por mera diversión, sino por una búsqueda que heló el aire nocturno, para recoger las almas de los durmientes y transportarlas a su sombrío dominio mientras las estrellas daban mudo testimonio. Así que, ante la silenciosa presencia de este enigmático centinela de piedra, reflexiones sobre las historias que podría contar. ¿Es la puerta de Ehrlich una obra maestra del azaroso arte de la naturaleza o un monumento a mitos y leyendas grabados en el vasto tapiz del tiempo? En el majestuoso silencio de las montañas de Altai, quizás algunos misterios es mejor dejarlos abrazados por los susurros del viento y los secretos de las piedras. Toda la información que conocemos sobre las cuevas chinas de Longyao procede de pruebas científicas. Así, podemos estimar su antigüedad en unos 22,000 años, lo que significa que fueron construidos antes del inicio de la dinastía Qin. Más allá de eso, todo es un misterio. Las paredes de la cueva están cubiertas de una gran cantidad de escritura, o lo que parece ser escritura, pero nadie ha sido capaz de descifrarla. No guarda relación con ninguna lengua conocida en la zona, durante esta época, ni en ningún otro momento de la historia. Si reconocemos que se utilizaron cinceles para crear los grabados precisos, también hay que reconocer que se necesitaron varias décadas de trabajo de más de 1000 personas para excavar las cuevas. ¿Cómo fue posible llevar a cabo un proyecto de esta envergadura sin borrar ninguna prueba histórica o marca distintiva? Probablemente nunca sabremos qué significan estos escritos, a menos que alguien los descifre. Hay muchos sitios en Internet donde se afirma que en nuestro planeta coexistieron humanos gigantes y humanos de tamaño normal. Aunque no hay muchas pruebas que respalden sus afirmaciones, el descubrimiento de antiguas hachas de guerra como estas enormes hachas minoicas confiere cierta autoridad a sus argumentos. ¿Qué otra utilidad podrían haber tenido? Por su aspecto, es obvio que un ser humano de tamaño medio nunca podría levantarlas ni emplearlas en combate. Se cree que todas las hachas halladas en la región minoica de Megaron, en Nerón, se fabricaron entre el 17,0 y el 13,0 a.C., y algunas de ellas tenían decoraciones muy elaboradas. Ello sugiere que pudieron utilizarse con fines ceremoniales o de culto, pero habría sido muy difícil recogerlas para una ceremonia. Y ninguna civilización que conozcamos ha venerado jamás las hachas. Aunque su existencia sea misteriosa, ello no implica que estuvieran destinadas a enormes luchadores. La Gran Pirámide de Giza, una maravilla de la arquitectura antigua, sigue guardando sus secretos celosamente, revelando nuevos enigmas justo cuando creemos haber desentrañado sus misterios. En 2018 se descubrió un sorprendente alijo de 24 enormes cajas de granito en unas cuevas cercanas a la pirámide, cada una de ellas tallada en granito macizo de Asuán y con un peso de más de 100 toneladas. Los sombríos contenedores en forma de ataúd bañados en un ominoso tono negro desprenden un aura de misterio. Su creación, una maravilla de precisión, con bordes alineados a una perfección casi microscópica, plantea un enigma que incluso la tecnología actual tiene dificultades para resolver. Adornadas con jeroglíficos crípticos que arrojan poca luz sobre su verdadero propósito, estas cajas, hoy conocido como el Serapeum de Saqqara, han sido testigos mudos del paso de los milenios, remontándose a la época del Serapeum. De Ramsés II hace unos 300 años, a pesar del peso de los siglos, estos gigantes de granito han conservado su contenido con una perfección que desafía al tiempo, manteniendo un sello hermético que susurra historias de antigua maestría, mientras que algunos especulan que estos formidables contenedores podrían acunar los restos momificados de toros apis venerados como emblemas terrestres de la deidad Tar,
Esta teoría permanece envuelta en los velos del pasado, un rompecabezas que sigue desafiando las mentes de estudiosos y aficionados por igual. Este misterioso artefacto no procede de un único lugar, sino que está diseminado por toda Europa, envuelto en un manto de misterio que ha intrigado a los científicos durante siglos. Se debate acaloradamente: ¿son un capricho de la naturaleza o los antiguos artesanos de entre 700 a.C. y 300 a.C. dominaron su creación? Imagínese esto. En lo alto de las escarpadas colinas de Europa se levantan una serie de fortalezas con muros de piedra, pero no son ruinas ordinarias. Partes de sus muros guardan un secreto. Están misteriosamente fundidas en vidrio. Incluso siglos después, estas secciones vítreas llevan el testimonio silencioso de burbujas de aire, prueba evidente de que una vez soportaron un calor inimaginable. Apodadas las fortalezas vitrificadas de Europa, este fenómeno encuentra sus ejemplos más abundantes en los paisajes escarpados de Escocia. El enigma llamó por primera vez la atención de John Williams en el lejano año de 1777. Sin embargo, a pesar del paso de 250 años y de la implacable marcha de la tecnología y la ciencia, estas fortalezas vítreas guardan celosamente sus secretos. Las temperaturas extremas sostenidas necesarias para convertir la piedra en fortalezas vítreas siguen siendo una proeza que parece fuera del alcance de las capacidades conocidas de la época, añadiendo capas al misterio que aún desafía a las mentes más brillantes. Los enigmas de la historia no son solo legado de la civilización nurágica, se extienden a la antigua tierra de Jordania, donde un conjunto de desconcertantes estatuas llama desde las arenas del tiempo. Desenterradas en 1983 en la cuna neolítica de Ain Ghazal, estas estatuas son narradoras silenciosas de una historia de más de 8.000 años de antigüedad, y se alzan a la sombra de algunos de los primeros templos jamás descubiertos. Estas figuras esculpidas, envueltas en el aura de la antigüedad, presentan una forma humanoide, pero eluden la típica representación de extremidades, optando en su lugar por una existencia sin brazos. Sus creadores parecían indiferentes a las normas de detalle anatómico o distinción de género, dejando tras de sí figuras que desafían la identificación convencional. Lo que cautiva y atormenta a partes iguales son los ojos de la estatua, profundamente reales, rodeados con un énfasis deliberado, como si pretendieran comunicarse a través de milenios. El misterio se profundiza cuando consideramos sus diferentes estaturas, que van desde la modesta altura de 2 pies hasta figuras altísimas de 6 pies o más. No eran creaciones ordinarias, sino símbolos, quizás de algo mayor, algo más allá de nuestra comprensión actual. La civilización que dio vida a estas esculturas hace tiempo que se desvaneció, llevándose consigo las respuestas que buscamos. Su propósito, su significado e incluso las manos que les dieron forma permanecen veladas en las brumas de la prehistoria. ¿Qué le parecen estos increíbles hallazgos? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos y hasta pronto.